Esta mujer que voy a presentar, esta historia que voy a mostrar, pues comienza con alguien que estaba en 230 libras. Y ahora me contará en cuánto está. No sé si le puedo llamar Olga o le puedo llamar Olguita. Como quiera, le quiero decir guerrera. Así que aquí está Olguita con nosotros. Quiero que vengas por aquí. Quiero que vengas por aquí. Bella, muchas gracias, de verdad. Gracias. Adelante, siéntate. Bienvenida. Cuéntame porque quiero que la gente sepa y a ver si a mí se me acaba de despertar lo que realmente necesito que se me despierte. 230 libras, ¿cuánto hace? 4 años y medio. 4 años y medio. ¿Llevas en este país cuánto? 7. 7. ¿Y qué pasó? ¿Siempre fuiste así o fue este país? No, siempre, de toda la vida fui gordita, siempre. Pero tú sabes que la gente le echa la culpa siempre a este país. Imagínate cómo me he puesto aquí. Es que aquí hay de todo, ¿eh? ¿Quién le va a decir que no al helado y a la panetela? Y te pone, es que yo no comí nada allá. Todos los gordos siempre tenemos justificación. Oye, entiéndeme, viejo, el hambre que yo pasé. Tú venías así y empezaste a presentar problemas. Sí, la verdad, yo siempre estuve entre las 175, 180 libras, era sobrepeso. Pero cuando llegué aquí, sí. La malta, el helado. La malta con leche condensada, ¿entiendes? Sí. Ok, ¿y entonces? Desde los 17 años padecía problemas de gastritis, de todo lo que acarrea la mala alimentación, el sobrepeso. Tengo imágenes tuyas, creo, de cuando Sí. estabas un poquito en libras. Aquí estás, es otra persona. Sí, eso fue con 19 años. Ahí estaba, 180 libras tenía ahí, pero ahora llegué a 230 aquí en este país. Ok. ¿Y cómo te decides? Esta eres tú misma, ¿verdad? Sí, No, es que no. Mírate. sí. Dice mi productor, este que es argentino. Ah, mierda. Así lo acabo de decir. Se escuchó clarito, Brian, aquí, mira. Ah, mierda. Ahí ya había empezado ya. Ahí arrancaste. Sí, Con entrenador, sin nadie. tú sola. Ganando $8 la hora es imposible con entrenador. Cuéntame, ¿qué te motivó? Dime. Bueno, me enfermé. Tenía 25 años y andaba con 1000 pastillas en el bolso. ¿Qué tenías? ¿Azúcar? Colesterol, triglicéridos, prediabética, me estaba subiendo la presión, eso fue lo que más, ya a la final, eso fue lo que el detonante para decir voy. Exacto. Pero bueno, uno sigue comiendo más porque uno en ese estilo de vida no piensa en que va a pasar nada malo. Y un día me subió la presión y me tocaba ir a ver a mi doctora, y mi doctora estaba de vacaciones. Entonces pusieron a un suplente, un médico que me atendió en ese momento. Un doctor muy mayor, cubano. Y llego y parece que ya la había visto como mi historial. Y me dice, yo le llevé los papeles de emergencia. Y me dice, oh, te subió la presión y los números y tal. Y me dice, ¿tú tienes un hijo? Dígole, sí. Díceme, él pronto se va a quedar huérfano. ¿Te dijo? Así, tal cual. ¿No sabe el nombre del doctor? No. No se llama Bali, ¿verdad? No me acuerdo. Porque se parece tanto a la manera que habla el doctor Bali. No me acuerdo porque era hasta un suplente de mi doctora. Y ya. Eso era, parece que lo que yo necesitaba escuchar. Eso te estremeció. Exacto. En aquel momento tenías un niño ¿de qué edad? Bueno, yo 10 años tenía el niño va a cumplir 14 años. Imagínate tú. Y ese toque de campana te hizo cambiar. Sí. En ese transcurso empiezo como todo el mundo. La gran mayoría de las personas que no tienen conocimiento de nutrición empieza a buscar en internet y a inventar, a no comer, hacer ejercicio. Sí, empecé a hacer bien desde el principio. Busqué un canal de YouTube que la muchacha hacía como muchas rutinas de fuerza y sí empecé con eso desde el principio. Okay. Gracias a Dios, eso es en la casa. En la casa, ahí mismo. Sí, ¿no? porque el proceso lo hice en la casa, siempre fue en la casa, hasta recién hace 4 meses fue que me apunté a un gym. Okay. Siempre hice el proceso en la casa y solo iba al gimnasio cuando ya tenía clientes después que me certifiqué. Ok, pero a ver, espérate, para ver si vamos entendiendo. Bajas de peso, te mejora la salud. Exacto, el primer año logré perder 60 libras, haciendo desastres, comiendo mal, solo lechuga, con pollo, como la gran mayoría de las personas. Mal eso. Sí, está mal.
pasando hambre, no comiendo, haciendo detox, lo que hace la gran mayoría de las personas sin conocimiento. Después del año y medio, ya a mí como que me empieza a gustar el estilo de vida. Empiezo a buscar ¿De comer más en hierba y todo eso te internet. gustaba? No, es que no se trata de comer hierba, eso es lo que piensa todo el mundo, pero realmente no necesitas comer hierba para tener un estilo de vida saludable. Ya. Nada, empiezo a buscar en internet y empiezo a hacer mi primer curso de nutrición en español gratis. Ok. Busqué un cursito de una universidad en Murcia, en España. Ok. Y daban muchos cursos gratis. Hago el primer curso de nutrición gratis, me mandan la certificación a la casa y yo de lo más contenta porque ya estaba aprendiendo. Ok. Nada, a los 2 años y medio ya dije, ok, esto es lo que yo quiero, ya tenía bastante conocimiento y empiezo a estudiar con ISA. Me certifico en ISA como personal training y nutricionista deportiva. Es decir, que yo con mi hija puedo resolver igual, porque él también estudió en ISA, pero nunca me dice que coma nada ni nada. No, pero el ISA de Mijail no es el ISA mío. Ah, es otro ISA, ¿no? Ya, ok. Sí. Ok, entonces. Nada, y después hice un curso de Fitness Nutrition Coach. Allá te metiste adentro ya. Sí, y ya. Abrí la página de Instagram hace año y medio porque yo tenía todo el proceso en mis redes personales que no eran públicas y mucha gente me decía, pero comparte todo eso que tú pones en Instagram, hazte un canal de YouTube. Y abrí Instagram hace un año y medio como Lifestyle by Ogi. Y tiene gente que ahora las estás ayudando. Sí, bueno, por ahora paré las asesorías un tiempo porque estoy estudiando de nuevo y no tengo como mucho Es decir, que tiempo. cogiste esto en serio. Sí, Esto no fue que dejaste de comer arroz y frijoles, sino que dijiste, voy adentro de esto. sí, Mira tú. sí. Y ahora nada, ahora me dedico a eso, a motivar mujeres y hombres. También me siguen muchos hombres que también se han animado a llevar este estilo de vida. Yo te quiero preguntar ahora que veo esto, porque hay muchos niños que padecen de obesidad y que con el tiempo también se les va complicando y todo lo demás. Hay una manera también de ayudar a los niños. Yo pienso que la mejor manera es ayudando primero a los padres. Okay. Uno tiene que Para que educar aprendan, primero ¿no? a los padres, exacto. En Ya. mi hijo también, yo tengo fotos de mi niño cuando yo tenía sobrepeso, el niño estaba igual que yo. Ya. Tú también en las redes apareces como motivadora. Sí, porque después me abrí el canal de Esto YouTube. parece la hermana menor. Mira esto. Antes y después. Y parece la hermana menor ahora. ¿Y entonces? Después me abrí un canal de YouTube. Cuando yo llegué a 10.000 seguidores en Instagram, nadie me creía que yo había perdido todo ese peso sin operación, sin Ok. cirugía. Ok. Todo el mundo decía, ¿dónde está la piel que sobró? Tú sí te operaste, eso es mentira. ¿Y Y qué yo dije, hiciste? ok, yo me voy a abrir un canal de ¿En YouTube ese canal y yo de voy a YouTube hacer un mostraste video. algo? Sí, ¿Qué cosas mostraste en el canal de YouTube? Y a mí? no. No me digas que... No. ¿Y cómo la gente sabe que no tiene? Mostré toda la parte del abdomen porque decían que yo me había hecho tomito y tal. ¿Tú misma Mostré te toda grabaste o te grabó aquí? No, mi esposo me ayuda mucho en la Ok. casa con Él todos es- los videos él es de el- YouTube. Él es el cámara y Sí. él es el que lo sube. Sí. Y él pone el título. Esta es la jeva mía que no se operó. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo manejan ustedes? Pues no, yo quiero saber. Él también está en la... No, déjame ver. Y otra pregunta que te quiero hacer, que está bien. Dice Mijail, ¿y él también está en lo de la dieta? Él come bastante saludable, igual que mi hijo. No es que hagan ejercicio Cuando ni tú nada. preparas, ¿cómo preparas? Por ejemplo, cuando tú preparas almuerzo, ¿esto es para el niño? ¿Esto es para...? Oh, no, en la casa se come bastante saludable. Los Cuando fines tú de dices semana, saludable, ¿qué cosa es? Porque me tienen loco con lo de saludable. arroz, frijoles, ¿Eso es ensalada. saludable? Exacto. Entonces está bien. Sí. ¿Y por qué yo estoy gordo? Porque tú no comes Ah, parece que lo compro en otra tienda. No, pero porque tú no comes las porciones adecuadas para ti. es la porción. Exacto. No hay alimento que engorde o adelgace. No hay alimento que te haga engordar ni alimento que queme calorías o te haga... Eso tú no lo conseguiste nada más que con hierba. No. Es decir, comiendo arroz y frijoles y haciendo ejercicio. Bueno, yo no como arroz y frijoles porque no me gusta, pero sí. Como avena, que es un carbohidrato igual que el arroz. Escúchame esto. Esto que acabas de decir. ¿No te gusta? ¿Nunca comiste arroz y frijoles? Sí, sí. ¿Y cómo uno puede comer arroz y frijoles alguna vez en su vida y después olvidarlo? Te cuento. Yo comía arroz y frijoles como todo ¿Y cubano. cómo lo olvidaste? ¿Cómo lograste separarte de la cuchara? Es decir, de un frijol. Ah, ok, no, vamos a este punto. ¿Cómo alguna vez en tu vida, es decir, tú cogiste yo no sé si tú has probado un poco de arroz
con frijol colorado y platanito, eso tú no, y lo olvidaste. Sí, Tu pareja tiene que estar muy, pero muy seguro contigo, porque el que olvida un arroz con frijoles lo manda, se olvida de todo. Es decir, tú eres una persona que no tiene, y el pan, ese pan que tú mojas en el chícharo. El pan cubano es pan blanco, yo no recomiendo el pan cubano. Pan integral está bien. Pero no es lo mismo, no tiene el mismo sabor. Un pan con bistec con pan integral es una mierda. Dime la verdad. No, estamos aquí entre cubanos. Dime la verdad. Yo sé que hay que hacerlo bien y hay que hacerlo por salud, pero qué fuerza de voluntad para decirle que no. Yo tengo todavía que prepararme psicológicamente para poder hacer eso. Es muy importante. Y es muy importante pues mandar este mensaje. ¿Tú sabes por qué? Porque hay muchas personas que ya nos resistimos a que ya yo me quedo así. Y la salud es la que te lleva a eso. Exacto. A mí, cada vez que me voy a hacer un chequeo, me dicen, está bien, pero siempre el médico me dice, pero no sé hasta cuándo. No, pero tú mueres, este show se queda sin presentado. Más le vale que no. Más le vale que ponga una vela y rece. ¿Cómo se hace? A ver, ¿cómo se hace? Mira, yo siempre, hay 3 aspectos que son fundamentales para perder peso. Número 1, buscar el porqué. Eso es lo que yo siempre digo. Uno tiene que buscar el por qué tú lo quieres hacer y mantener ese porqué hasta el final. No hay una conversación más importante que la que uno pueda tener con uno mismo. Claro. Solo, en un cuarto, sin que no esté nadie. Y tú preguntarte por qué yo quiero hacer eso. Por mi hijo, por la familia, por la salud. Que la gran mayoría de las personas lo debe hacer más que nada por la salud, porque si no tienes salud, ¿de qué te sirve la familia? Claro. Después que te encuentras el por qué, es aprender a comer. Es una manera, es educarse, es educar al cuerpo, es educar la mente. No es decir, no voy a comer esto, y hay tanta información en internet que no sirve de nada. Yo también tomé agua con limón, yo también tomé agua con vinagre, yo también me puse faja, yo también A mí me da una acidez, yo me he sonado unos litros de agua y no me bajo nada. A mí mi Italia, la que trabaja aquí, me dijo, tú no vas a ir por la mañana, tienes que tomar un poquito de agua con limón. Y ella me prepara el litro. Y lo que me ha dado es una acidez que es lo más grande del mundo. Una acidez que me está matando. Sí, yo sé. Y ahora, ¿cómo llegamos al punto de decidir, aquí cambio? Es trabajar más que nada en la mente. Hay mucha gente que empieza, el problema es que la gente quiere, tú engordaste en 5 años y tú quieres los resultados para mañana. Sí. La gente se desespera. Y qué la ridículo mayoría se pone uno, por ejemplo, uno cuando baja 2 libras y se quiere poner una talla que jamás, y se la aprieta y todo, y llega y le dice a toda esta gente, oye, como estoy empecé ayer, como he bajado. Exacto. Estúpido, que es lo más grande del mundo. La gente quiere saber cuál es tu canal de YouTube. El canal de YouTube es Lifestyle by Olgi, todo Vamos a ver si pegado. lo decimos un poquito más para la gente como yo. Lifestyle Ahí está. by Olgi. Ok. Y ahí la gente puede contactar contigo, puede ver tus videos, te puede mandar mensajes. A través de YouTube pueden ver todos los videos que hay en YouTube. Siempre estoy más activa en Instagram, en las historias todos los días por la mañana. ¿Cuántas horas entrenas? 2 horas diarias. 2 horas diarias. ¿Desde qué hora a qué hora? Bueno, ahora estoy entrenando de 5 de la mañana a 6:30 y después hago media hora. ¿Te levantas a qué hora? 4:20. 4:20, religiosamente. Entrenas, vas para la casa, llevas al niño. 4:20, voy para el gimnasio, entreno hasta las 6:30, voy para la casa, dejo al niño en la escuela, voy para el trabajo porque soy contadora en una compañía, trabajo hasta las 5 de la tarde, salgo del trabajo, a veces tengo clientes para entrenar hasta ¿Vas las para el gimnasio 7. de nuevo? Exacto. ¿Y cómo está tu relación amorosa? ¿Todo está bien? Todo está Él bien. entrena contigo y todo. Porque yo lo que veo, No. yo te veo muy pegada a los hierros, pero ¿a qué hora es que tú, yo te veo sudando con los hierros en la mano? El colesterol se lo Entonces, yo
Yo me imagino que la pareja está diciendo, bueno, ¿y por qué yo engordo? No, él no es gordo. No, pero no, es una broma, claro que no. No, pero tenemos- me imagino que la disciplina tiene que ver mucho. Sí, no, y él ha sido una pieza fundamental en No, el me imagino, proceso. para darte esa soltura de las 4:20 debe ser una maravilla, porque te vas a las 4 y más o menos lo vienes a ver como a las 8, ¿no? Y ya llegas Sí. cansada, imagínate. Con dolor de cabeza, con dolor de cabeza. Y ya ni un ejercicio más ahora. Déjame explicar algo, porque es decir, déjame explicarte por qué estoy haciendo tantas preguntas. El problema es que ella llegó aquí a través de un contacto con Lili, que Lili vio lo que estaba haciendo, igual que muchas personas en Instagram, se pusieron de acuerdo y ahora lo que me preocupa es que Lili se contamine. Oye, con la escasez que hay en la casa, si se va para Imagínate, sin ir al gimnasio, yo no la veía pasar, imagínate si va al gimnasio. Oh my God. Ojalá que... pero va a seguir engordando tú. No, yo sí, a mí no me va a bajar de peso. Olgui, toda la suerte del mundo, de Gracias. verdad. Muchísimas gracias. Yo creo que es algo que hacía falta contar y que hacía falta que la gente supiera. Aquí está, pues, tu Instagram para que la gente pueda encontrarte. Y yo creo que si importante ha sido lo que has logrado, mucho más bonito es lo que has ayudado a que otras personas logren. Así Y es. eso es lo más importante. Así es. Toda la suerte del mundo. Espero que hayas entendido que hay mucha broma en esto también. Yo sé. Pero hay mucho respeto y mucha admiración y por Yo eso sé. estás aquí. ¿Está bien? Gracias. Guerrera, mucha suerte.